Muy buenas, bienvenidos a un tema más de la serie que hemos titulado La Verdad Presente. Esto es una serie de varios temas. En realidad, hicimos primero una serie de 16 temas que presentan los fundamentos de la cristiandad, de la fe cristiana, esa fe que fue una vez dada a los santos que encontramos en la palabra de Dios. Y luego estamos ahora haciendo unas reflexiones sobre el libro de Daniel y Apocalipsis. Hoy nos corresponde el capítulo número 6 del libro de Daniel. Pero antes de empezar, vamos a pedir la dirección divina. Querido Padre amor, bendito, alabado y glorificado seas. Estamos sumamente agradecidos por todas tus bondades, por el sacrificio del Señor Jesús en quien podemos encontrar perdón y vida eterna, por la oportunidad que nos das de estudiar tu santa palabra. Pedimos que los principios que ahí se encuentran puedan ser aplicados en nuestras vidas, que tu Santo Espíritu pueda transformarnos de gloria en gloria a la imagen misma de tu Hijo amado, para la gloria de tu santo nombre. Danos la victoria sobre nuestros defectos de carácter, las cosas que hemos heredado y cultivado hacia el mal, para que podamos en Cristo Jesús ser una luz en este mundo que nos rodea. Danos tu paz y ayúdanos a entender y a vivir lo que hemos de estudiar hoy. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, bueno, pues entonces vamos a empezar con el capítulo número 6 del libro de Daniel. Como les he dicho antes, no todos los capítulos del libro de Daniel son proféticos. Este es el caso del capítulo 6, no es un capítulo profético. Sin embargo, las experiencias vividas en esos capítulos no proféticos del libro de Daniel, en el caso de los tres amigos, en el horno de fuego, en el capítulo 3, el testimonio de Nabucodonosor en el capítulo 4, la caída de Babilonia en el capítulo 5. Y ahora, en este capítulo 6, esas experiencias nos dicen algo todas acerca de la manera en que han de darse los acontecimientos finales. O sea que no son proféticos en el sentido estricto de la palabra, pero sí prefiguran los acontecimientos o el modus operandum de los eventos finales. Así que, bueno, en este capítulo 6 había pasado ya el imperio babilónico y está ahora empezando el imperio medo-persa con Darío, primer rey que reinó muy poco tiempo. Y estos acontecimientos ocurren ahí en el principio del reinado de Medo-Persia. Y Daniel estaba todavía ahí en posición importante en el gobierno. Es interesante porque llegó un gobierno nuevo, un imperio nuevo, derrocando el anterior, pero se conocía la integridad de Daniel en otros lugares. Los medos y los persas sabían de él y lo mantuvieron ahí en esa posición de, de responsabilidad en el gobierno. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, posiblemente por el número de las provincias que tenían. En el libro de Esther, en el capítulo 1, hablando del rey Asuero, que era también de los medos y los persas, nos dice que tenía 127 provincias. Posiblemente para el tiempo de Darío habían 120 y nombró 120 sátrapas. Un sátrapa es como un alcalde, un gobernador, un mayor, como le dicen en inglés al alcalde, eh, ¿verdad? Para que ellos se encargaran de las provincias. El término sátrapa hoy no es muy usado, pero llegó en un tiempo a simbolizar, a ser un sinónimo de una persona que vivía en la opulencia, o sea, en la riqueza, y que además eran, se aprovechaban del pueblo para sacar beneficio para sí mismos. Déspotas. Una persona déspota es un gobernante que se preocupa solo por sus intereses a costa de los intereses del pueblo. Muy bien. Entonces nombró Darío 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos
3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces imagínense en esto ustedes, en la política actual. Pasa un partido político y llega uno nuevo. Por lo general, lo que hacen los gobiernos es que sacan a todos los que no son de su partido, ¿verdad? Lo que puedan hacer en los puestos políticos que hayan, y ponen su gente, porque hay muchos compromisos políticos. Pero ahora viene un imperio nuevo de los medos y los persas, y ahí está alguien que era un político en la época del gobierno anterior. Además, era de otra raza, no era de los mismos medos y los persas, era un judío. Y ya solo eso producía cierta tensión en el asunto, en el ambiente político. Si ustedes conocen algo de cómo funciona la política hoy. Dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Qué belleza el testimonio de Daniel, ¿verdad? Que ningún vicio ni falta fue hallado en él. Es interesante, ¿verdad? Porque Daniel no llegó ahí a ocupar ese puesto político tan elevado. Imagínense, habían 120 gobernadores en las provincias y habían 3 que estaban al mando de eso, y Daniel era mejor que los otros 2 de esos 3. Y el rey quería ponerlo de primer ministro, por ponerlo en algunas palabras más actuales, ¿verdad? Daniel no buscó ese cargo político. Él no anduvo haciendo campaña y poniendo rótulos diciendo yo soy el mejor, los otros no sirven, voten por mí, como hacen los políticos de la actualidad. No, Daniel fue raptado, por así decirlo, fue tomado cautivo cuando era un joven apenas, desde su familia, fue quitado, arrebatado de la familia. Quién sabe si en esa ocasión mataron a sus padres, sus hermanos, no sabemos. Pero no fue una cuestión agradable lo que llevó a Daniel allá. Sin embargo, Daniel y sus amigos decidieron desde un principio que iban a ser leales y fieles a Dios, que iban a vivir en rectitud. Y la bendición de Dios se manifestó sobre la decisión de ellos. Es que así es como funcionan las cosas con Dios. Vos tenés que tomar una decisión y tenés que tomar una acción. Y Dios bendice esa decisión y esa acción. Nosotros somos débiles y muchas veces queremos hacer algo y al final fallamos. Pero si nosotros ponemos nuestra voluntad en las manos de Dios, si le permitimos a Él tomar el control, entonces Dios va a bendecirte. Y todo el cielo está dispuesto a ayudarte en el momento que tomas la decisión de hacer lo correcto. Todo el cielo, o sea, Dios, los recursos ilimitados de Dios, los ángeles de Dios que son poderosos en fortaleza, enviados a servir a aquellos que aman a Dios, están ahí para ayudarnos. El Espíritu Santo, o sea, todo el cielo, los recursos del cielo están ahí para ayudarte si vos tomas la decisión de hacer lo correcto. No importa la gravedad del vicio, de la profundidad del pecado en la que hayas caído. Dios tiene el poder para librarte. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y si tomamos la decisión de serle fieles, Dios nos va a ayudar. Estos jóvenes tomaron la decisión de serle fieles a Dios y Dios los bendijo en gran manera. Intelectual, física, espiritualmente. ¿Verdad? Pero no era una posición envidiable la de Daniel como un gran dirigente político en esos reinos. Imagínense ustedes que estaba a cargo de un gabinete corrupto, donde se daba el cohecho, el soborno, donde la gente se vendía por
por los beneficios terrenales que pudiesen obtener. Si vos estás en un medio de una situación como esa, por eso es que el ambiente político no es, a menos que Dios te ponga ahí, como puso a Daniel, con un propósito, el ambiente político no es un ambiente propicio para los cristianos. ¿Por qué? Porque van a estar rodeados de muchas pruebas y dificultades. Si cuando se da la oportunidad y ves que los otros estén aprovechándose de una oportunidad X para obtener provecho, vos denuncias eso, esa corrupción, ¿cómo te van a mirar los otros? Si cuando todos están tratando de sacar algo de la olla y vos decidís no hacerlo, ¿cómo te van a mirar los otros? Si decides ser íntegro, lo más profundo de tu ser, y alrededor tuyo la gente está aceptando sobornos para agilizar los trámites, para hacer lo demás, ¿cómo te van a ver a vos si no quieres hacer nada de eso? O sea, la posición de un cristiano en una situación de esa no es nada fácil. Y si te ha tocado estar en una posición así, que Dios te dé la fortaleza, porque la única norma segura es una integridad, aferrándose a una integridad estricta, a lo que es correcto. Solo con la ayuda de Dios puedes hacerlo. Pero no era una posición envidiable la de Daniel, y surgió inevitablemente la enemistad. Porque esto es lo que ha ocurrido a lo largo de la historia y que va a ocurrir hasta el final del tiempo. Que hay una enemistad entre el bien y el mal. Como en el principio, Caín mató a Abel. ¿Y por qué causa lo mató, dice la Escritura? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran buenas. No fue porque Abel hubiera hecho algo en contra de Caín. No fue porque lo hubiera maltratado o hubiera sido irrespetuoso para con él o lo hubiera tratado de dejar en mal. Fue porque las obras de Abel eran justas y al hacer obras justas eso ponía en evidencia la maldad de las obras de Caín. Y eso producía ese antagonismo, esa enemistad del mal contra el bien. Abel era completamente inocente. Y así esa lucha se ha dado a través de los siglos. Vamos a ver qué fue lo que pasó aquí en el caso de Daniel. Bueno, entonces toda esa gente se unieron. Muchas veces las personas malas están buscando cada uno su propio beneficio, pero cuando hay una causa común se unen, como se unieron contra el Señor Jesús, los saduceos y los fariseos, que no se querían, y aún los poderes de la tierra, que se llevaban enemistad, Herodes y Pilato, se hicieron amigos porque tenían una causa común en contra del Santo de los Santos. Pero buscaron cómo atacar a Daniel y no encontraron nada que le hiciera malo. Dios quiera que ese mismo testimonio se pueda decir de usted y de mí. Que si nos acusen no sea por algo malo, ¿verdad? El Señor Jesús dijo, bienaventurados seréis cuando por mi causa os acusen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Porque si dicen algo malo contra vos y es cierto, ahí sí que estás mal. Pero si lo dicen contra vos y es mentira, Dios está de tu parte. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Ah, qué interesante. Empieza a dejar de ser un asunto político y empieza ahora a ser un asunto religioso. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey,
sea echado en el foso de los leones. Y le dieron a Darío por donde era, por el ego, por el orgullo, y él se sintió honrado. En esas épocas, ¿verdad? Y más adelante también, porque los emperadores romanos se consideraban dioses, y antiguamente los faraones también se consideraban dioses o los consideraban dioses, ¿verdad? Y aún en la época de Babilonia. Entonces, ahora Darío se siente muy, muy honrado por lo que le están diciendo, sin sospechar la malicia de aquellos. Dice, todos los gobernadores y magistrados y príncipes y sátrapas y príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgue un edicto real. Bueno, y que sino que fueran echados a los leones. Versículo 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Ven qué interesante. Entonces ahora el gobierno se pone a dictar leyes religiosas. Ese es el gran peligro. Eso es lo que ocurrió durante la Edad Media, cuando la iglesia gobernaba a los emperadores y a los reyes. Entonces influía sobre ellos para que hicieran leyes religiosas que incuestionablemente van a producir la persecución. Porque siempre va a haber alguien que no va a estar de acuerdo con alguna cosa en cuanto a la religión. Y si eso está mandado por el Estado, no solo estás incumpliendo con la iglesia, sino que ahora te haces culpable ante el Estado por un asunto de religión. ¿Estaba malo que orara Daniel y que dirigiera sus peticiones a Dios? No, en ninguna manera. Sin embargo, ahora hay un edicto que dice que no lo puedes hacer. Y eso coloca a este siervo de Dios fiel como un transgresor de la ley de los hombres. Eso es lo que ocurrió en la Edad Media y así fue. Y siempre ha ocurrido así. Siempre ha sido la unión de la iglesia y el Estado lo que ha provocado la persecución. En el caso del Señor Jesús, por ejemplo, fueron los sacerdotes, los fariseos y los saduceos los que llevaron al Señor Jesús a juicio. ¿Y por qué causa lo llevaron ante Roma? Porque ellos no tenían el poder civil para matar a nadie. Y ellos mismos dijeron, nuestra ley, pero no podemos matarlo. Entonces buscaron el apoyo del gobierno civil para poder hacer que el Señor Jesús fuese muerto. Y así se ha dado la persecución a través de las edades. Durante toda la Edad Media fueron millones de personas los que murieron porque no estaban de acuerdo con lo que la iglesia decía, pero como la iglesia gobernaba sobre el Estado o influía sobre él, entonces se convertían en transgresores de la ley del Estado. Y así es como obtiene el Estado el poder, la iglesia el poder para destruir a aquellos que no están de acuerdo con ella. O sea, siempre que se legisla la religión, vas a tener como resultado la persecución. No hay duda. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la oración que hizo Salomón cuando estaba dedicando el templo. Y en esa oración Salomón decía, y si por causa del pecado fuésemos llevados a otros lugares, también Moisés lo había predicho, ¿no? y estemos allá y ahí nos acordamos de Dios, y si oraran hacia esta casa que yo he edificado, tú oirás desde los cielos. Por eso es que Daniel oraba viendo hacia Jerusalén. El templo había sido destruido. Dios había dicho ya que deberían regresar los israelitas allá y ya estaba por darse los edictos que confirmaban eso después de 70 años de cautiverio en Babilonia.
Y ahora Daniel está ahí en esta situación orando hacia Dios. Dice, cuando Daniel supo del edicto que había sido firmado, entró en su cámara y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel no estaba simplemente tratando de desafiar a la gente, voy a abrir las ventanas y voy a orar. No, eso era lo que él hacía constantemente. Así lo solía hacer antes. Él abría las ventanas y oraba 3 veces al día viendo hacia Jerusalén. Además de todo eso era un testimonio en un pueblo pagano de su devoción al Dios verdadero, al Dios del cielo. Y ahora, bajo estas circunstancias difíciles, no quiso cambiar su proceder y quiso seguir dando un testimonio firme a favor de la verdad. Como dijo Esther, y si perezco, que perezca. O sea, él no iba a dejar su devoción a Dios porque ahora había un decreto nacional que decía que no podía orar a Dios. Él siguió haciéndolo como lo solía hacer antes. Hermano, si usted quiere ser fiel cuando vengan esos tiempos difíciles que van a venir, sea fiel ahora. Ahora que no hay nadie detrás suyo con un revólver, tome su decisión de ser fiel y firme a Dios en las cosas pequeñas. Es la fidelidad en las cosas pequeñas las que te van a preparar para ser fiel en las cosas grandes. Dios está ahí para darte poder. Si tomas la decisión y pones tu voluntad a favor de Dios, Dios va a hacer grandes cosas por vos como las hizo por Daniel y por sus amigos. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Bueno, sí, ahí sí encontraron algo en contra de Daniel. No lo podían encontrar porque hiciera ningún fraude, ni cogiera ningún cohecho, ni se dejara sobornar, pero lo encontraron en relación a los asuntos de Dios. Así va a ser en los últimos días. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. Ahí se dio cuenta lo tonto que había sido, que su vanagloria y su orgullo lo habían guiado a tomar una decisión, y ahora se dio cuenta la malicia que había detrás de esto, que ese querido hombre fiel que tenía en el gobierno, estos hombres no lo querían. Y ahí se dio cuenta de su insensatez. Pero había ley en Medo Persia que no podían ser abrogadas. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepa su rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó que trajesen a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Ya Daniel había hablado de su Dios. Daniel no había escondido su testimonio, no se había avergonzado de quién era y quién era Dios. Tampoco lo hagamos nosotros, no importa dónde estemos. Así estemos en medio de circunstancias, rodeados de personas que no aman a Dios, demos un testimonio firme de parte de la justicia, a quien tú continuamente sirves. Daniel no servía a Dios solo para ir a la iglesia, tal vez ni podía hacerlo. Él servía a Dios continuamente, todo el tiempo.
Así debe ser la vida del cristiano. No una cosa de un momento, no una cosa de una vez por semana. Debe ser una vida de consagración a Dios. Todo lugar donde estés, debes dar testimonio de Dios. Muchas veces no damos un buen testimonio de Dios y nos avergüenza eso. Pero que Dios nos ayude a tomar la decisión de permitirle a Él que nos ayude a dar un buen testimonio. A veces pensamos que en algún momento, porque alguien nos hizo un mal, tenemos derecho de decir y hacer. Y si nos toca después compartir la palabra de Dios con esa gente, ¿con qué cara lo hacemos? Que Dios nos ayude, ¿verdad? Dice, versículo 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Ven qué interesante, ¿verdad? Como Daniel es un tipo del Señor Jesús en su fidelidad, en la malicia que tuvieron contra él, en la acusación, y ahora es puesto en un lugar que era prácticamente una tumba, meterlo en el foso de los leones y una piedra puesta ahí. ¿Cómo se puso la piedra enfrente de la tumba del Señor Jesús? Dice, luego el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de Daniel, y mandó sacar a Daniel del foso, y Daniel fue sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey que fuesen traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos y sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. O sea, no era porque no tenían hambre los leones o porque no eran fieros que no habían atacado a Daniel. Al final de cuentas, Dios es justo, Dios va a juzgar con justicia. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Tus maldades, las maldades que hayas cometido hasta ahora, no son un impedimento para que puedas ser salvo, porque existe el arrepentimiento y el perdón de Dios. Y la gracia para sacarte de ahí y hacerte una nueva criatura. En el Señor Jesús puedes tener perdón y fortaleza para vencer el pecado. Pero si te aferras al mal, vas a ser al final destruido. La suerte de estos hombres será la suerte al final de los que deciden no aceptar la gracia, el perdón, la misericordia que Dios ha hecho posible para cada uno de nosotros por medio del sacrificio de su Hijo amado. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por los siglos. Y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Ven qué testimonio para un gobernante de una nación tan grande, de un imperio. No menosprecie la fuerza de tu propio testimonio. Puedes ejercer una influencia muy grande sobre los que te rodean si tomas la decisión de estar fielmente de parte de Dios. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones.
Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Ven el resultado de la fidelidad. No quiere decir eso que Dios siempre vaya a librar a sus hijos de las circunstancias difíciles. Algunas veces en su sabiduría infinita, Él permite que sufran hasta el martirio. Vean Juan el Bautista, por ejemplo, que murió y fue decapitado en la cárcel. Pero lo dejó solo Dios ahí. No estaba el Señor con él ahí, a través de su Santo Espíritu, confortando su espíritu. Y los ángeles de Dios estaban ahí cerca de su siervo. No estuvo Dios con los millones que murieron durante la Edad Media siendo martirizados y considerados como herejes, algunos por el simple pecado de tener una porción de la palabra de Dios o de cantar un canto, o de tener una porción de la Biblia en su propio idioma y no en el idioma oficial. ¿Creen ustedes que Dios no estuvo con ellos en medio de las hogueras, en medio de los así llamados actos de fe, en donde lo que hacían era matar a los cristianos? ¿Creen ustedes que Dios no estuvo con los hugonotes en la matanza de San Bartolomé, donde murieron miles, decenas de miles de personas en una noche, y se prolongó la matanza por muchos días? ¿Creen ustedes que Dios no estuvo con los bandenses en esas persecuciones horribles, cuando en una cueva mataron a 3,000 de ellos asfixiados? ¿Creen ustedes que Dios los dejó solos allí? No, Dios ha estado ahí con sus hijos. Nos dice la palabra de Dios que aún no se ha completado el número de los mártires. Vienen tiempos difíciles para el pueblo de Dios. Pero Dios ha prometido estar con su pueblo, así como lo ha estado con sus hijos a través de la historia. No tenemos nada que temer acerca del futuro, a menos que olvidemos la forma en que Dios nos ha guiado en el pasado. Pero en el ejemplo de Daniel vemos el resultado de la integridad. Puede ser que te ocasione que otros no te amen, pero siempre ha habido enemistad entre el bien y el mal. Puede ser que las mentiras tuyas acerca de vos te persigan hasta la muerte, pero eso no quiere decir que Dios te abandone. Dios te puede dar la victoria aquí y te puede proteger aquí, pero si decide darte algo mejor y ser partícipe con Él en los sufrimientos de Cristo, y como mártir llegar a las mansiones celestiales cuando Él venga en gloria, eso le depende a Él. Lo que nosotros debemos determinar hoy es ser fieles a Dios. Hay un pasaje hermoso en un libro de Elena White que se titula El libro de la educación. Dice así en la página 57, refiriéndose precisamente a Daniel y a sus amigos y a algunos otros héroes de la Biblia. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Pero semejante carácter no es el resultado de la casualidad. No se debe a favores o dones especiales de la providencia. Un carácter noble es el resultado de la autodisciplina, de la sujeción de la naturaleza baja a la superior, de la entrega del yo al servicio de amor a Dios y al prójimo. Qué belleza. Hay de paso debo mencionarlo, hay muchas personas que tienen prejuicios en cuanto a los escritos de Elena White, pero no puedo juzgar algo sin haberlo visto. Esta es la calidad de comentarios que ella hace. Elena White es una autora estadounidense, ya murió hace años, hace más de 100 años, pero dejó un legado de escritos inspirados, hermosos, que los recomiendo para que ustedes los lean también. Pero esa es la mayor necesidad del mundo hoy, de hombres que no se compran ni se vendan, que sean leales a Dios en lo más íntimo de su ser, que sean tan fieles al deber como la brújula al polo, que no teman llamar al pecado por el nombre que le corresponden al pecado.
Dios nos ayude a tener ese valor, esa entereza, esa fidelidad a lo correcto. Hoy, cuando vivimos en un mundo contaminado y nos rodea tanto mal, que podamos dar un testimonio de fidelidad, de honradez, de corrección, como lo dio Daniel, como lo dio José en Egipto, como lo dieron sus amigos. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu cuidado. Tú sabes nuestras debilidades, las ponemos en tus manos. Queremos ser victoriosos. Danos la determinación, el coraje, el valor para acercarnos a ti, para rendir todo nuestro ser a ti y para obtener la victoria sobre esos defectos que podamos tener de carácter, para que podamos ser testimonios tuyos donde quiera que estemos, como lo fueron estos grandes hombres del pasado. Danos tu paz. Bendice a cada persona que esté luchando hoy con situaciones de estas y dale la victoria según tu misericordia. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, nos vemos en la próxima. Que Dios los bendiga.